Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde revisaré la caja de herramientas para el desarrollo de la evaluación diagnóstica, sección 5, socioemocional. Empecemos. Dentro de los lineamientos pedagógicos del régimen Costa Galápagos 2021-2022 tenemos la nivelación formativa y en ella encontramos la caja de herramientas con 5 secciones. Tenemos la sección 1 que corresponde a los elementos conceptuales. Tenemos la sección 2 que contiene las habilidades de lengua y literatura. La sección 3, habilidades de matemáticas. Sección 4, consideraciones para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y la sección 5, socioemocional. Es justamente esta última sección que también debemos tomar en cuenta dentro del proceso de nivelación formativa realizada en estas 6 primeras semanas. Aquí tenemos esta caja de herramientas para el desarrollo de la evaluación diagnóstica en su sección 5, socioemocional. La vamos a ir revisando para conocer el trabajo que tenemos que realizar en base a esta guía. Pero para esto presentaré unas diapositivas donde se resume lo más importante. Aquí vamos a realizar el siguiente trabajo: identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID y el refuerzo de la educación socioemocional y habilidades para la vida. Tomando en cuenta las indicaciones y el trabajo que debemos realizar, está direccionado a los docentes, tutores y lógicamente docentes de cada grado o subnivel elemental y media. La herramienta pedagógica se basa en una entrevista de 10 preguntas, orientadas a los aspectos socioemocionales con respuestas de opción múltiple. Incluye la identificación de alertas, la hoja de ruta de acción frente a la alerta encontrada y varios instrumentos para acompañamiento. Aquí tenemos la entrevista. Como escuchamos, la entrevista consta de 10 preguntas. Estas preguntas las encontramos en una tabla, que junto a cada pregunta tenemos las opciones de respuesta. Cada una de ellas podemos marcarlas con una X. Tenemos el nivel de riesgo y la hoja de ruta. Así también se mencionan varios instrumentos para el acompañamiento. Estos son 4 anexos. Tenemos el anexo 1, que son las estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades para la vida y recursos para hablar del COVID. Tenemos también el anexo número 2, que es una guía de organización y autoridad de convivencia en el hogar. Tenemos también un anexo 3, que es una guía para docentes de acompañamiento psicoemocional en emergencias y desastres. Tenemos también el anexo 4, que es una guía de docentes para acompañamiento psicosocial telefónico a estudiantes y a sus familias. Más adelante revisaremos a fondo esta entrevista y las herramientas. El objetivo general de esta caja de herramientas es contar con información actualizada sobre cómo se encuentran emocionalmente los estudiantes. Tenemos también los lineamientos para la implementación de la entrevista. Primero, la entrevista será desarrollada por el personal docente, considerando que constituye el primer enlace con el estudiantado. Lógicamente, no todos los docentes de cada asignatura deben realizar esta entrevista, sino los docentes de grado y tutores. Tenemos el segundo lineamiento. La entrevista se aplicará una sola vez a cada estudiante de cada paralelo durante el primer mes del primer quimestre. Es decir, a partir de la semana 3 o 4 ya podremos desarrollar la entrevista. Lineamiento 3. El tiempo aproximado por estudiante será de 5 a 10 minutos, lo que nos indica que la organización para ello debe ser puntual y directa.
Los estudiantes sabrán de qué se trata y seremos concretos al realizar las 10 preguntas de la entrevista. El docente establecerá los días y horarios para el desarrollo de la encuesta individual a las y los estudiantes. De acuerdo al tiempo que disponemos y procurando que sea dentro del primer parcial, debemos organizar el respectivo horario para la entrevista. Tenemos el lineamiento 5. Para el proceso de seguimiento y acompañamiento que será desarrollado por el personal docente, tendrá como base de apoyo las herramientas mencionadas, es decir, los 4 anexos que ya se presentó. Esta aplicación y la acción la vamos a tomar de acuerdo a la información también de las entrevistas que están direccionadas por los 4 documentos o herramientas. Tenemos, en el caso de encontrar alertas de violencia, vulneración de derechos al término de la entrevista, se deberá activar la ruta y protocolo correspondiente. Lógicamente, de no encontrar casos extremos en el estado emocional de los estudiantes, ya no entra el proceso, las herramientas, sino más bien la activación de las respectivas rutas y protocolos dependiendo del caso que se presente. Recordemos que debemos estar preparados para ello, ya que según las rutas actualizadas, el primer docente que conozca de esta situación será el que inicie con las rutas y protocolos. Luego de que ya tengamos nuestra entrevista de acuerdo del número de estudiantes a nuestro cargo, tenemos también un direccionamiento sobre el seguimiento y acompañamiento al estudiante que presente un nivel de riesgo. Tenemos así entonces que, determinado el nivel de alerta conforme con el resultado que obtuvo mediante entrevista, el proceso de seguimiento y acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes será desarrollado por los docentes y en los casos de violencia, vulneración de derechos, se deberá cumplir con las rutas y protocolos correspondientes. El acompañamiento en caso de violencia, vulneración de derechos lo realizará el profesional de ese. Es decir, el seguimiento a los estudiantes que presentan algún factor de riesgo va a ser realizado por nosotros como docentes, conforme veremos en la hoja de ruta de la entrevista que ya analizaremos. Pero en caso de violencia o vulneración de derechos, el acompañamiento lo realizará el profesional de ese. Tenemos también dentro de este seguimiento y acompañamiento para la derivación del caso al DS, desenlazado, autoridades educativas, apoyo DS distrital. Según la alerta de la entrevista en la hoja de ruta, el docente deberá utilizar el siguiente formato solo en caso de alerta, no con todos los y las estudiantes. Como se lo indicó en este punto anterior, y se puede añadir que nosotros como docentes nos podemos encontrar con múltiples factores de riesgo, pero esto no significa que puedan ser de violencia o vulneración de derechos. En estos casos, trabajaremos conjuntamente con estudiantes y representantes legales o padres de familia para evitar que la situación se complique. Pero, en el caso de que ya encontremos casos de violencia y vulneración de derechos, se debe derivar el caso al DS. Por ello tenemos el siguiente formulario. Aquí presento el respectivo formulario que lo he copiado también de la caja de herramientas y lo he puesto en una hoja de Word. Lo he hecho más o menos como un formato ya para entregar al profesional DS. Así podemos ubicar la fecha, el nombre del profesional DS y la parte medular del formulario dice lo siguiente: yo, Carlos Capa Campoverde, docente tutor de tercer año de bachillerato paralelo A, informo que realicé la entrevista de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID al estudiante Juan Piguave Zambrano. De esta aplicación derivo al mencionado estudiante ya que se ha encontrado una alerta de posible. Aquí podemos seleccionar cuál ha sido la alerta encontrada. Puede ser el bienestar emocional, situación familiar, riesgos psicosociales, convivencia armónica. En este caso he ubicado 2. Agradezco su gentil atención y apoyo. Atentamente, licenciado Carlos Capa Campoverde, docente tutor.
De esta forma nosotros podemos realizar el formulario para la derivación del estudiante que se ha encontrado con una alerta, en este caso roja, que debe ser derivado al profesional DS. Bien, ahora vamos a analizar cómo se realiza esta entrevista y cómo se utiliza también cada uno de los anexos. Aquí tenemos entonces los datos informativos que debemos colocar en la entrevista, como son la institución educativa, nombres y apellidos del estudiante entrevistado, nivel, curso, grado y paralelo, nombres y apellidos del docente que aplica la entrevista y la fecha. Tomando en cuenta que cada una de esta entrevista con las 10 preguntas es para cada uno de los estudiantes, es individual. Tenemos la primera pregunta que nos dice: ¿cómo te sientes frente a la cuarentena? Entonces, el estudiante va a tener estas 5 opciones: A, molesto, enojado; B, estresado; C, asustada; D, tranquilo, bien; E, contento. Aquí nosotros debemos marcar con una X según su respuesta. Antes que nada hay que acotar que de una forma práctica estas preguntas o esta entrevista se lo realiza de una manera rápida, como ya se lo indicó anteriormente. Se tiene un tiempo de 5 a 10 minutos. Al final hay que ya ubicarlos de acuerdo al nivel de riesgo y realizar la hoja de ruta. Por ejemplo, si el estudiante ha ubicado la opción molesto, que es la A, nosotros vamos a marcar con una X este espacio. Entonces, este cuadro nos dice que esto ya es un nivel de riesgo, es decir, existe una alerta, y para ello aplicamos la hoja de ruta. Para estos 3 primeros literales ubicamos la hoja de ruta. En cambio, en D y E aquí no existe alerta y por lo tanto no hay ninguna hoja de ruta. ¿Qué nos dice entonces la hoja de ruta? Tomando en cuenta que sin esta pregunta han contestado las opciones A, B o C. Nos dice: el docente deberá conocer el porqué de estas emociones y de acuerdo con su respuesta podrá remitirse al anexo 1, sección 1, página 7, manejo de emociones. Si éstas se manifiestan en torno a la pandemia, deberá remitirse a la sección 2, página 15, actividades para hablar del COVID de acuerdo con la edad del estudiante. Sin embargo, si estas emociones se manifiestan por situaciones que se refieren a violencia o vulneración de derechos, activar la ruta y protocolo correspondiente. Si es por otras causas de malestar emocional, de ser necesario, remita al DS. Bien, sabemos que si estas emociones son por vulneración o violencia, ya sabemos que debemos aplicar el formulario para derivar al profesional DS. Pero sin embargo, nosotros podemos trabajar con el anexo 1, como lo indica aquí. Tenemos actividades para reconocer y desarrollar habilidades para la vida. Nos envía a la sección 1. Tenemos en la página 7. Vamos a buscar la página 7. Y tenemos aquí el manejo de emociones. Hay que tomar en cuenta que aquí también hay que aplicar de acuerdo a la edad o en el nivel en que se encuentre. Aquí tenemos el subnivel de preparatoria. Entonces, si nuestros estudiantes se encuentran en este subnivel, nosotros vamos a trabajar esta pequeña ficha con el estudiante. Aquí vemos que tenemos un objetivo, tenemos el tema, un tiempo, el lugar donde se va a aplicar esta ficha o la actividad, y tenemos también materiales. Y nos da también el desarrollo de esta actividad. Como podemos observar, es una ficha sumamente sencilla y práctica. Si nuestro estudiante se encuentra en el subnivel medio, entonces vamos a aplicar la siguiente actividad y así sucesivamente. Pero nos dice también que si se trata de este problema emocional por el propio COVID, nos vamos a ubicar en la página 15, que es la sección 2. Y de igual forma vamos a aplicar la ficha según el nivel en que se encuentre el estudiante.
Así tenemos la sección 2 para niños y niñas en preescolar y primaria sobre COVID. Bien, aquí entonces nos da para preescolar y primaria. Según la edad del estudiante, nosotros podemos abrir estos links y poder ver los videos de animación o que tengan las competencias para solucionar el inconveniente con el estudiante. De esta forma nosotros utilizamos este anexo de acuerdo a la primera pregunta. Vamos a ubicar otra pregunta. Por ejemplo, la pregunta número 4. Nos dice, ¿qué es lo que te disgusta del confinamiento por la pandemia? Tenemos aquí 4 respuestas. Nos dice A, no salir con tus amigos, B, no visitar a tus familiares, C, no salir de paseo y D, problemas en casa. Si el estudiante ha respondido en cualquiera de estos 3 primeros literales, no existe alerta. Pero si ha respondido literal D, problemas en casa, ya existe una alerta y es necesario aplicar la hoja de ruta. En esta pregunta, la hoja de ruta nos indica: el docente realizará una indagación más profunda para conocer los tipos de problemas. Si corresponden a casos de violencia y vulneración de derechos, se activará la ruta y protocolo correspondiente, es decir, utilizando el formulario. Si no lo son, proporcionará recomendaciones para una convivencia armónica a través del programa Educando en Familia, guía de organización y autoridad de convivencia en el hogar, anexo 2. Guía para docentes, apoyo psicosocial en emergencia, desastres y catástrofes, anexo 3. Guía de docentes para acompañamiento psicosocial telefónico o estudiantes y sus familias, anexo 4. Es decir, de acuerdo a la problemática que nosotros detectemos en este estudiante, vamos a utilizar el anexo. Si la problemática en casa se refiere a la convivencia en el hogar, vamos a utilizar el anexo o la guía número 2. Aquí nos va a indicar las actividades que nosotros podemos hacer tanto con el estudiante como con la familia para solucionar este inconveniente. Así que debemos revisar bien toda esta guía que nos dice de organización y autoridad para la convivencia armónica en el hogar. Pero si encontramos que la problemática se da por emergencias, desastres y catástrofes, vamos a utilizar este anexo número 3, que de igual forma aquí nos da las pautas y los lineamientos que nosotros podemos trabajar en base a la problemática encontrada. Pero también tenemos que si los familiares y el estudiante necesitan un acompañamiento telefónico, aquí nos da la guía de cómo podemos realizar este acompañamiento. Y así nosotros vamos activando cada una de las hojas de ruta y utilizando los anexos de acuerdo a las respuestas que los estudiantes nos den a cada una de estas preguntas. Así es como nosotros debemos manejar esta entrevista. Pues bien, hasta aquí la explicación y la socialización de hoy, esperando que esta pequeña información te ayude en la realización de este trabajo. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas descargar cada uno de estos documentos. Cualquier duda, sugerencia o comentario déjalo en la caja respectiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.